Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos conversar una vez más, amigos y hermanos oyentes, acerca de uno de los grandes temas de la Biblia, de las grandes cosas que tiene Dios reservada para aquellos que le servimos. Hay cosas que aparentemente pertenecen a la vida común, a la vida normal, pero no se desarrollan en la vida normal por carencias de cierta sensibilidad o de cierto discernimiento que no es posible cultivar fuera de las lides del Evangelio. Esto lo decimos porque falta el abono, falta el incentivo del Espíritu Santo. Hay cosas que aunque la gente sabe que son buenas, no puede hacerlas, no puede practicarlas, no puede desarrollarlas porque les hace falta algo, le hace falta el poder del Espíritu Santo. Entonces, una de esas cualidades, o de esas virtudes, o de esos dones, es la esperanza. Vivimos en un mundo inseguro. Vivimos en un mundo donde la gente tiene miedos, mucho miedo a diferentes cosas. Es la época del miedo o de los miedos, cuando la gente, el temor los acorrala y no pueden localizar un lugar donde se sientan en paz y en tranquilidad. Sin embargo, para aquellos que han podido entender y conocer al Señor, para aquellos que han tenido el privilegio de leer la Biblia y de entenderla, aunque sea medianamente, hay una puerta abierta, hay un escape, hay una brecha a través de la esperanza. El que ha podido, el que ha aprendido a confiar en Dios, el que ha conocido a Dios, no se desespera. Porque el que ha conocido y depende de Dios, sabe que para el que a Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. El que ha entendido, aunque sea medianamente, el mensaje del Evangelio, sabe que detrás de toda la nebulosa, detrás de toda la oscuridad, detrás de todos los problemas que nos golpean y que nos agobian, hay alguien y hay algo en que confiar y hay algo que esperar. Y por eso nosotros seguimos adelante, seguimos como aquella pléyade de hombres de fe que menciona Hebreos 11, cuando dice que muchos de ellos murieron como saludando al invisible. Es decir, que aunque ellos tuvieron que ausentarse de la tierra, aunque el cuerpo físico de ellos terminó su labor en esta tierra, ellos seguían con la misma esperanza. Ellos se retiraban de la tierra, pero no perdían la fe. Ellos se ausentaban del mundo, pero sabiendo que vivieron dentro de esa esperanza y con esa esperanza vivían contentos, vivían alegres, no importando cuál fuera la circunstancia del momento que pudiera rodearlo. Porque la esperanza era superior a los problemas, la esperanza era superior a la circunstancia. La esperanza es como la luz que cuando llega despeja las tinieblas y no se sabe a dónde van a parar las tinieblas, y la esperanza brilla por su propia presencia. Entonces la esperanza es lo que nos alienta y lo que nos mantiene, a pesar de estar en tribulaciones, a pesar de estar en pruebas y a pesar de no tener todo lo que quisiéramos y de no ver realizados todos los sueños. Hay una esperanza en nosotros, hay una esperanza de mejoría, hay una esperanza que se deriva de la fe, hay una esperanza que se deriva del conocimiento de Dios, y esa esperanza nos mantiene alegres, nos mantiene contentos, porque estamos esperando algo mejor, estamos esperando un mundo mejor. Estamos esperando un mundo sin chismes, sin intrigas, sin egoísmos, sin envidias, sin pleitos, sin celos, sin contiendas y sin tantas miserias humanas que hoy nos flagelan y que hoy nos hacen sufrir. Un mundo sin lágrimas, un mundo sin dolores, un mundo sin sufrimientos, un mundo de paz perfecta, un mundo de comprensión, un mundo de verdadera armonía, un mundo donde el sol que brille sea la presencia de Dios, un mundo donde la única ley sea la ley del amor, un mundo donde el único jefe sea nuestro Dios y Salvador Jesucristo, un mundo donde el Espíritu Santo sea la fuerza motriz, la fuerza, la dinámica que nos mueva y que nos conduzca y que nos guíe, un mundo donde reine el Señor
y donde nosotros podamos compartir y disfrutar sus bendiciones. Pero esto lo alienta la esperanza, y esta es la esperanza que nos mantiene porque hemos conocido al Señor. Una de las facetas importantes de la esperanza que tiene el verdadero creyente, es que no seremos avergonzados, sino que lo que nosotros estamos pregonando y diciendo y esperando y anunciando se va a cumplir. Y que el verdadero creyente es irreprensible, porque el verdadero creyente ha puesto su base, su fundamento en Jesucristo, y Él mismo lo ha ayudado a mantenerse en el equilibrio necesario y en la correcta conducta propia de todo aquel que le sirve al Señor. La esperanza del creyente es realizada en justicia. Esta se hace real, se hace visiblemente genuina por nuestro patrón de vida. El versículo 29 del capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 29, capítulo 2, Primera de Juan, dice así: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El apóstol Juan utiliza dos palabras en el idioma griego diferentes, pero que traducidas indican exactamente para nosotros lo mismo, que es saber. La primera significa saber de manera absoluta, y la segunda significa saber por experiencia. Son dos cosas aparentemente iguales o parecidas, pero necesariamente no son iguales. Hay quienes aprenden por experiencia, por lo que le ha pasado, por lo que le ha ocurrido, y hay quienes saben las cosas sin haberle pasado. Por ejemplo, por lo tanto, el Señor está diciendo, si usted sabe como un absoluto que Dios es justo, entonces sabe por experiencia que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Nosotros sabemos de manera absoluta que Dios es justo porque Dios es justo y porque no hay pecado, porque no hay variación en Él. Es el punto de referencia de la justicia, es el parámetro de la justicia, y todo lo que no se asemeje a Él, pues no es justicia. Entonces sabemos por experiencia que todo el que imita o el que trata de imitar a Dios en cuanto a su justicia es nacido de Él. Dios es justo, que quiere decir que Él es inocente de todo mal, o exento de todo mal, o libre de todo mal. Él siempre hace las cosas justas y hace juicios justos, ya que Él es así. Esa es su naturaleza. Se esperaría que sus hijos se condujeran igual. El que dice que está en Él, como dice el apóstol, debe andar como Él anduvo. Los hijos tienden a ser como sus padres. Las personas que en realidad tienen esta esperanza no serán justos o irreprensibles. Serán justos ahora porque son nacidos de Dios. De modo que si nuestra esperanza es genuina, será hecha realidad en una vida justa. Si es verdad que somos justos porque amamos a Dios, y si esperamos ver a Dios, nuestra vida testificará por su propia cuenta de ese conocimiento y de esa experiencia que nosotros tenemos. Porque nuestra vida tendrá necesariamente que ajustarse al patrón que nosotros hemos asumido como norma de vida. Lo que nosotros hemos elegido libremente, porque aquí no se obliga a nadie, lo que nosotros hemos elegido libremente como regla de fe, como regla de conducta, como patrón de vida,
debemos nosotros asimilarlo de tal forma que nuestra vida y que nuestra conducta se conduzca de manera similar a la vida de aquel a quien nosotros imitamos y a quien nosotros admiramos. Esto lo podemos ver hasta en la inocencia de los niños. El niño trata de imitar a su ídolo. A quien él admira, él trata de vivir y de funcionar como su ídolo, ya sea en el aspecto deportivo, en el aspecto militar, en el aspecto educativo, no importa. El niño siempre trata de imitar a su ídolo, a su líder. Y asimismo nosotros como niños, dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, que deseamos la leche espiritual para crecer, también nosotros como niños debemos imitar a nuestro líder, que es Jesucristo. Si nosotros no imitamos a Jesucristo, es posible que Cristo no sea nuestro líder, porque siempre se trata de parecerse al líder, porque se considera que lo que hace está bien hecho, y se defiende al líder hasta con la forma de vida. El cristiano tiene que parecerse a Cristo. El cristiano tiene que vivir cerca de Cristo, y esa esperanza se agiganta, esa esperanza se acrecenta cuando nosotros aumentamos nuestra intimidad con Él. En 1 Pedro capítulo 1 y versículo 14 agrega algo más a esto. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Repetimos, 1 Pedro capítulo 1 y versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es muy importante. En primer lugar, se presume que somos obedientes y somos hijos de Dios. El apóstol Pedro da por descontado que como hijos, que somos hijos obedientes, que somos hijos que hacemos la voluntad de Dios. Entonces, si somos hijos obedientes, si somos hijos dóciles, si somos hijos que tratamos de agradar a nuestro Padre, entonces el apóstol nos da un consejo. El consejo dice que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. No debemos no debemos albergar estos deseos. No debemos tener este tipo de apetito, de hambre, de necesidades, de ansiedades que antes teníamos cuando no conocíamos al Señor, porque vivíamos, dice el mismo apóstol, una vida de ignorancia. Conformarse quiere decir ajustarse, acomodarse, justificarse a una medida X. Cuando nosotros nos conformamos a algo es porque estamos deponiendo actitudes y asumiendo actitudes. Estamos dejando cosas para parecernos a otra cosa. Y cuando nos conformamos a los deseos que antes teníamos, es porque son deseos que ya dejamos o que ya habíamos dejado y ahora estamos recogiéndolo de nuevo para conformarnos a ellos. Por eso dice también el apóstol Pablo que no nos conformemos a los deseos de este mundo. No podemos conformarnos a los deseos de este mundo porque pertenecen a los deseos de nuestra ignorancia. Eran cosas que nosotros hacíamos y practicábamos cuando no conocíamos a Dios. Eran cosas de las cuales nosotros nos arrepentimos. Eran cosas de las cuales nosotros nos avergonzábamos y nos arrepentimos. De manera que el hecho de imitarlas, el hecho de conformarnos, el hecho de parecernos a esas cosas que antes hacíamos cuando vivíamos en nuestra ignorancia, son signos negativos, son señales de que estamos retrocediendo, de que estamos volviendo como la puerca o como el cerdo, dice el apóstol, como el cerdo lavado a revolcarse en el cieno, o estamos haciendo como el perro volviendo a su vómito. El que recoge lo que ha botado está imitando a estos animales. El que vuelve a la vida antigua está regresando a las suciezas, a la concupiscencia, al pecado, a la maldad que dejó, que abandonó por asqueroso, por pecaminoso, por inmundo, y ahora vuelve a recogerlo. Entonces es un signo de retroceso, es un signo negativo.
Él dice que Cristo vuelve y que usted debería ser obediente, dice el apóstol Pedro. Debemos ser obedientes, debemos esperarlo. Usted no debería actuar como lo hacía antes de convertirse al cristianismo, o de convertirse a Cristo, o de conocer a Cristo. Así que Pedro inmediatamente le agrega, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Son los versículos 15 y 16 del mismo capítulo 1 de Primera de Pedro. Nosotros podemos conocer a un hijo de Dios porque actúa como un hijo de Dios. Más todavía Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cómo se examinaría usted a usted mismo? ¿Examinaría sus obras? ¿Examinaría sus frutos? Así que nuestra esperanza se hace realidad por una vida justa. La verdadera esperanza resultará en vida santa. Nosotros podemos autoexaminarnos. Podemos hacer un estudio de nuestra conducta y podemos ser sinceros con nosotros mismos. Podemos abandonar la hipocresía y establecer las reglas imparciales de vida de fe, de vida de cristiano, y examinarnos. Y nosotros mismos vamos a descubrir si estamos sirviendo al Señor como Él quiere. Vamos a descubrir si somos desobedientes, ingratos, ignorantes. Vamos a descubrir si somos fuertes o somos débiles. Vamos a descubrir si somos hipócritas o si somos sinceros. El Señor nos puede ayudar a hacernos un autoexamen, un examen de nuestra propia conducta, de nuestra propia vida, y el mismo Dios nos va a revelar cuál es el resultado de nuestro examen. La verdadera esperanza, la vida de alegría, la vida de gozo, la vida de fe, generalmente, de un creyente, depende de esa relación con Dios. Si no hay una relación estrecha con Dios, la esperanza y la fe se van perdiendo poco a poco y automáticamente la vida, la conducta, la vida parecida a Cristo, pues también se va a esfumar. Nuestra esperanza, hermanos y amigos, es establecida por el amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El amor nos dio nuestra esperanza. Fíjese cómo dice el versículo 1, capítulo 3 de Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El amor nos dio nuestra esperanza. Ese amor ha impreso en nosotros una vida diferente. Y hoy nosotros caminamos sin darnos cuenta con el signo del Señor por causa de su amor. El amor de Dios se refleja en la vida del individuo, se refleja en el rostro del individuo, en la paz que proyecta el rostro de un verdadero cristiano. Ahí nosotros entendemos la presencia del amor de Dios en la vida del individuo. Por eso hay veces que aparecen personas testificando de un cristianismo, testificando de una vida religiosa, pero que la gente no puede creerlo porque no lo entiende. Y sencillamente es que su vida y aún su rostro no proyecta eso que está diciendo. A veces hay gente hablando de amor, pero en su mirada se refleja el odio, se refleja el rencor, se refleja la rencilla. A veces hay gente enseñando amor, enseñando paz, pero vemos los conflictos en su propia cara. Le vemos una mirada de odio y sus palabras son palabras hirientes,
palabras desconcertantes, palabras que aunque literalmente pronuncien amor, y aunque las frases indiquen amor y comprensión y paz, la forma como se ha dicho indica otra cosa. El amor del Señor en nuestras vidas no se puede esconder. Es una vivencia, es una práctica continua, es algo que no nos inseparable de nosotros y se presenta en cada una de las actitudes, en cada uno de los actos de nuestra vida, en cada paso y en cada negocio y en cada acción se notará el amor de Dios, en cada relación que tengamos. Es una clase de amor sublime y es una clase de amor especial la que Dios tuvo al hacernos sus hijos. Dios utilizó la expresión más alta del amor cuando se decide amarnos y cuando se decide a rescatarnos después de nosotros haber abandonado su palabra o haber abandonado su deseo y su voluntad. En otras palabras, la clase de amor que nos hizo sus hijos es ajeno para la raza humana, fuera de la realidad humana, no de esta tierra, no de este mundo. El amor de Dios no es comprensible para la mente carnal. El hombre humano, y cuando digo el hombre humano, no hay una redundancia porque estamos hablando del hombre que piensa como hombre, el hombre natural, el hombre que no ha tenido un encuentro especial con Dios. El hombre espiritual es aquel que ha tenido encuentro y experiencias con Dios y cuya vida ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. El hombre natural, el hombre humano, es un hombre rústico, es un hombre normal, y ese hombre razonable, ese hombre que usa la lógica, no puede entender el amor de Dios. Que Cristo le dijera a sus verdugos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que a un ladrón que estaba a su lado, un hombre malo que había pasado su vida haciendo maldades, en ese momento, al lado de la cruz de Cristo, y él clavado en otra cruz, al ver el rostro de Jesús, al ver esa figura llena de amor y de ternura que sufría, solamente al mirar a Jesús y al oír sus pocas palabras, él se dio cuenta que ese era el Hijo de Dios, y se dio cuenta que era un hombre diferente, y se dio cuenta que era justo. Y el ladrón le dice: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Cristo ahí mismo lo perdonó, y ahí mismo lo hizo su Hijo, y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa actitud de Jesús es incomprensible para la mente humana. El que piensa humanamente no lo entiende, no puede canalizarlo, no puede entenderlo, no puede clasificarlo. Porque el amor de Dios es sublime. El amor de Dios trasciende las esferas humanas, trasciende todas las esferas y todos los límites de la tierra. Es un amor especial. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Vamos a ilustrar algo más ya en la parte final de nuestra charla, y es algo que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, y versículos 23 al 27. Jesús tuvo aquí un pequeño problema. Una tormenta en el mar mientras él estaba dormido. Cuando los discípulos lo despertaron y le gritaron: Señor, Señor, sálvanos porque perecemos. Jesús se levantó y reprendió a los vientos y el mar. Él se levantó y dijo: tranquilos. Pero los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué clase de hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? La misma palabra, ¿de dónde ha venido Jesús? ¿Qué clase de persona es esta que no es terrenal, sino de otro mundo? Ellos la usaron para Jesús, y Juan la usa aquí para el amor de Dios.
Una ilustración más. En segunda de Pedro capítulo 3 y versículos 10 al 11, el apóstol dijo, en efecto, viendo que ustedes conocen acerca de la segunda venida, como los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, y el Señor vendrá como ladrón en la noche. Viendo que saben todo esto, ¿qué clase de persona deberían ser ustedes? Oigan, si ustedes son hijos de Dios y saben cómo todo va a terminar, ustedes deberían ser la misma clase de persona no terrenal fuera de este mundo. ¿Quieren ustedes aferrarse a algo que ha de ser quemado? Jesús era una persona no terrenal y nosotros debemos ser personas no terrenales. La conciencia cristiana debe manifestarse hasta en los gustos, hasta en la forma de vida, hasta en la manifestación de lo que nosotros llamamos nuestras necesidades prioritarias. En la forma de una persona desear una cosa, nosotros entendemos si es una persona terrenal o es una persona espiritual, si es una persona de profunda experiencia con Dios o si es una persona superficial. Hay un cristianismo superficial y hay un cristianismo de profundidad. Es una ilustración muy hermosa que no vamos a comentar en toda su plenitud porque no hay tiempo, no es el momento, en otra ocasión será. Pero el apóstol Pedro y el mismo Jesús están señalándoles debilidades a sus discípulos. Viendo que ustedes conocen acerca de la segunda venida, como los cielos pasarán con gran estruendo, y como todos los elementos, la tierra y todo lo que hay será deshecho, y las obras que hay en la tierra serán quemadas, y el Señor vendrá como ladrón, sabiendo todas estas cosas. ¿Qué clase de personas deberían ser los cristianos? Necesariamente, y siguiendo la línea de pensamiento del apóstol Pedro y de cualquiera de nosotros que entienda la Escritura, si un cristiano es una persona que sabe que el cielo pasará, que la tierra pasará, que las obras en ellas hechas pasarán, si nosotros entendemos que Cristo es un hombre especial como lo entienden los discípulos, y lo leíamos en Mateo 8, 23 al 27, ¿qué hombre es este? Primero, porque se queda tranquilo en la tormenta. Segundo, porque cuando habla el mar se tranquiliza. ¿Qué hombre es este? Pedro ve que Cristo es un hombre diferente y Pedro asume esa posición y los apóstoles asumen esa posición, la posición de verdaderos representantes de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que creyentes en Jesucristo, que se supone que aman la vida futura, que se supone que tienen la esperanza bienaventurada, que se supone que conocen lo efímero de la vida y lo pasajero de las cosas terrenales, ¿cómo es posible que creyentes que conozcan la enseñanza de Jesucristo y que sepan que todo esto pasará, que todo esto es por un tiempo y que lo espiritual, que lo que nosotros tengamos en el cielo es eterno y permanente? ¿Cómo es posible que este tipo de creyentes estén aferrados a las cosas materiales como están? Estén tan amarrados a estas cosas, tan agarrados a este mundo, tan entretenidos con este mundo, haciendo cosas enormes para esta tierra y olvidándose de las cosas que realmente tienen valor. No hay explicación, solamente hay una, y es que son creyentes que todavía le falta mucho. Son personas que están positivamente en la iglesia, porque eso es positivo. Son gente que están encaminados, pero que realmente no conocen al Señor. Decíamos hace un momento que hasta en nuestras preferencias se distingue quién conoce realmente al Señor y quién no. El gusto vano, el gusto liviano, el gusto superficial, es lo que la Biblia entera llama vanidad de vanidades. Como dijo el predicador, todo esto es vanidad. Y a veces el deseo de nuestro corazón es vanidad. A veces el deseo de nuestro corazón es orgullo. A veces el deseo de nuestro corazón son cosas que no tienen ningún tipo de importancia para Dios. Y realmente tampoco la deben tener para nosotros. Y a veces dejamos las cosas de verdadero valor por las cosas que no lo tienen.
A veces dejamos de servir a Dios para servir al hombre. A veces dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos para hacer cosas que no reportan bendición a nadie, sino que significan pérdida de tiempo. Y trae a nuestra mente la duda de si esa gente conoce a Dios. Realmente podríamos creer que no lo conocen, porque el que ama a Dios, como decíamos hace un rato también, el amor de Cristo en nuestro corazón, el amor de Cristo en nuestra vida no se puede esconder. Se ve, se nota, se siente, se proyecta, la gente lo nota y la gente ve en nosotros una gracia especial. La gente ve en nosotros un rostro diferente, una actitud positiva, abundante, fructífera, algo que no lo conoce todo el mundo, y es la experiencia con Dios. Amigos y hermanos, ha sido nuestra charla en el día de hoy y queremos terminar haciendo una oración por cada uno de ustedes que ha escuchado detenidamente y a quienes Dios ha tocado su corazón. Abra su corazón y reciba a Jesucristo ahora, pídale perdón y Él lo ayudará. Señor, te presento cada hombre y cada mujer que, habiendo escuchado tu palabra, permite que tú entres a su corazón. Perdónalos, sálvalos, ayúdalo a seguir adelante en el nombre de Jesús. Que haya paz en su vida, paz en su corazón y victoria en Cristo Jesús. Los dejo en tus manos, Señor. Guárdalos. Muchas gracias por su sintonía. Su hermano Ezequiel Molina les hizo compañía.